Saludos a cada uno de ustedes. Presenta Zainer Cifuentes para la carrera de Trabajo Social Advanced en la asignatura de Sistema de Protección Social, correspondiente a la unidad número 2, Sistema de Protección Social. Esta presentación tiene por objeto dar cuenta a ustedes de la elaboración de una línea de tiempo con los principales hitos históricos y el principal contenido del sistema previsional chileno. Entendemos que el sistema de pensiones chileno se encuentra dentro de lo que se denomina la seguridad social. Esta está definida por la Organización Internacional del Trabajo como la protección social que proporciona a los individuos el acceso a una asistencia médica y garantiza la seguridad de los ingresos ante ciertas contingencias. El sistema de pensión chileno es definido por la Superintendencia de Pensiones, entendiendo que es un mecanismo de protección que provee ingreso a las personas que pierden su capacidad de autogenerar su ingreso, ya sea debido a la edad, a una discapacidad o al fallecimiento de una persona que es la principal fuente de esta. El sistema de pensión chileno comprende 5 etapas, comenzando por la primera etapa de sus orígenes, que comprende los años 1855 a 1924. Comienza con la dictación de las primeras leyes que crean pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia para los miembros del ejército, los marinos y los funcionarios públicos, no entrando toda la masa de trabajadores en esta primera instancia. En esta etapa tiene principal importancia el año 1920, donde el gobierno por primera vez reconoce que existe una cuestión social y por ende comienza a desarrollar una serie de políticas públicas para subsanar los males que estaban en ese momento viviendo los trabajadores chilenos. Es así que entre los años 1921 y 1924 se presentan una serie de proyectos para crear un sistema de pensiones propiamente tal. Uno de los proyectos, que era un proyecto de tinte liberal, pretende que el sistema de pensiones esté enfocado en la universalidad de los trabajadores y que cada uno de estos pueda acceder a pensiones dentro de un sistema de reparto. Y luego está un segundo proyecto, que era un proyecto conservador, el cual pretendía tener un sistema de pensiones organizado en base a las funciones de los grupos y sus ocupaciones. Todo esto quedó en stand-by en el Congreso hasta el año 1924, cuando un grupo de oficiales del ejército ingresa en el Congreso, realiza una protesta llamada el ruido de sables, golpeando sus sables contra el piso, lo cual se tomó como un espaldarazo de parte de los funcionarios del ejército a las propuestas que estaba desarrollando en ese momento el presidente Alessandri. En ese sentido, como respuesta a esto, el Congreso planteó ya el primer sistema de pensiones propiamente tal, con la promulgación de la ley 4054, denominada la ley del seguro obrero. En esta se crea un seguro obligatorio de enfermedades, de invalidez, de vejez, y fundó además la Caja de Previsión de Empleados Particulares y la Caja del Seguro Obrero Obligatorio. Todo esto se fortaleció en el año 1925 con el decreto 689, en el cual se crean 4 cajas más, y estas cajas vinieron a ser la base de sustento del sistema de previsión. Estas cajas fueron las cajas de la Fuerza Armada, de Carabineros, de empleados particulares y las cajas de empleados públicos. En esta etapa, denominada la etapa de los primeros administradores de fondo, por la creación de estas cajas, se mantuvo sin mayor reforma hasta el año 1952. En este año se introduce la primera reforma al sistema de pensiones, con la dictación de la ley 10.383, que contempló un seguro obligatorio contra riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte para los obreros, y otra ley, la denominada 10.475, que estableció un régimen de pensiones por antigüedad, invalidez, vejez y supervivencia, pero esta vez para los empleados. Esta etapa, denominada la etapa del sistema de repartos, mantuvo un sistema de reparto de las pensiones desde el año 1952 hasta el año 1981.
Durante esta etapa damos cuenta como hito más importante el desarrollo del gobierno militar con el golpe militar del año 1973. Esta etapa culmina, como habíamos mencionado, el año 1981 con la presión de los partidos políticos de la época al gobierno militar para poder generar un cambio en el sistema de reparto que existía en estos momentos, y con ello nace un nuevo sistema de pensiones denominado sistema de capitalización individual, con la promulgación de los decretos leyes 3500 y 3501, que crean este sistema de capitalización individual, cuyos fondos pasan a unas administradoras privadas denominadas AFPs. De esa manera se termina con el sistema de reparto, comenzamos un nuevo sistema de pensiones, que es este sistema de capitalización individual, que está comprendido sin mayor cambio ni variabilidad desde el año 1981 hasta el año 2008. Con el tiempo, este sistema empezó a arrojar las fallas propiamente tales que tenía el sistema al ser de capitalización individual, los cuales daban cuenta de que habían personas, por ejemplo, que habían durante el tiempo impuesto solamente por el sueldo mínimo, por lo cual al llegar su vejez o al necesitarlo en caso de invalidez o de accidente o de fallecimiento para sus familiares, los montos de pensiones eran muy bajos. También existían lagunas constantes entre las personas que también hacía que sus pensiones fueran muy bajas. Y otro problema de este sistema es que no tenía un enfoque de género, por lo cual muchas mujeres que no habían trabajado durante su vida quedaban sin pensiones en una etapa que la necesitaba, que era particularmente la etapa de vejez. Por ello fue necesario introducir una reforma al sistema que hasta ese momento estaba primando, y esa reforma se desarrolló en el año 2008, y desde ahí en más hablamos del sistema actual de pensiones. Y el año 2008 se promulgó la ley 20.255, que es la primera reforma al sistema de capitalización, que tuvo por objetivo otorgar cobertura a las personas que no percibían ingreso durante su vejez, por todo lo que habíamos mencionado anteriormente, ofreciéndole un complemento a su cotización. Es en este año donde se incorpora el componente solidario a las pensiones, creando lo denominado pilar solidario. Este pilar solidario está financiado, hasta ese momento estaba financiado con fondos públicos, los cuales entregaban pensiones a las personas que no habían logrado cotizar lo suficiente para tener una pensión allegada a la edad de jubilación. De esta manera, a través de esta reforma, comienza el camino a la universalización de las pensiones. Si bien esta reforma fue importante, no subsanó los problemas que existían. De esa manera, en el año 2018 se presentó un estallido social en nuestro país. Se hicieron una serie de demandas, entre eso la demanda de mejores pensiones, por lo cual el gobierno actual del momento, del presidente Sebastián Piñera, acogió todas estas demandas y promulgó una nueva ley, que es la ley 21.419, denominada la Ley de Pensión Garantizada Universal, que entrega un beneficio no contributivo a las personas mayores de 65 años que se encuentran trabajando y que estén pensionadas. Este nuevo beneficio pasa a otorgar una universalidad al beneficio, pues se estima que lo recibirá el 90% de la población y solamente el 10% más rico no tendrá este beneficio fiscal, que es esta renta vitalicia que se entregará. De esta manera damos cuenta que el sistema de pensión chileno tiene un pilar contributivo que está basado en el sistema de capitalización individual obligatoria, tiene un pilar solidario que está basado en la pensión garantizada universal y tiene un pilar voluntario que contempla aquellos ahorros voluntarios en las cuentas previsionales voluntarias o en las cuentas de ahorro previsionales colectivas. Finalmente, damos cuenta que una política pública es vital para la población chilena pueda tener seguridad y esperanza de poder solventar una jubilación que le permita
tener una vida digna. Y así mismo damos cuenta que hasta el año 2008, en el momento de la reforma, esta no existía. Por eso había esta desazón respecto al sistema, entendiendo que este sistema era un sistema que estaba acumulando capital, acumulaba rentabilidad, pero no se traspasaba a las personas. En este sentido, tanto la reforma de Bachelet como la reforma de Piñera dan de manifiesto la necesidad que un sistema de pensión debe contar siempre con un factor solidario, y este factor solidario debe estar sustentado en un aporte fiscal. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.